¿Cuántos litros de hidrógeno en condiciones normales se obtienen a partir de 200 mililitros de clorhídrico 3 molar con exceso de zinc? Primero que teníamos que hacer era ajustar la ecuación química. La ecuación química la sacábamos del enunciado. El zinc más el ácido clorhídrico daba cloruro de zinc más hidrógeno. Con 2 moléculas de cloruro de hidrógeno ya tenemos ajustado todos los elementos. Segundo, relación en moles entre las sustancias. Un mol de zinc, 2 moles de ácido clorhídrico, un mol de cloruro de zinc y un mol de hidrógeno. Tercero, dato e incógnita. En este caso, el dato son 200 mililitros de disolución 3 molar. Y la incógnita, cuántos litros de hidrógeno en condiciones normales se van a obtener. Cuando nos dan una disolución, lo que reacciona nada más es el soluto, no el disolvente. El disolvente será agua. Entonces, en estos 200 mililitros de disolución 3 molar, tenemos que averiguar qué cantidad de soluto hay. Ya sea calcular la masa de soluto o el número de moles de soluto. En este caso, como nos dan una concentración 3 molar, sabemos que la molaridad es número de moles de soluto entre volumen de disolución. Es más sencillo calcular el número de moles de soluto. Molaridad por volumen. 3 moles por litro por un volumen de 0,2 litros. Nos da 0,6 moles de soluto. Por tanto, vamos a trabajar ya solo con 0,6 moles. Nos olvidamos de los datos de la disolución. Ahora, es como si nuestro dato fuera 0,6 moles. Si hubiéramos calculado los gramos de soluto, también nos valdría. Cuarto apartado, traducir moles. Los moles ya no los tenemos que pasar a moles, ya los tenemos en moles. En cambio, en el hidrógeno, en la incógnita, los moles los tendremos que pasar a litros en condiciones normales. Un mol de gas en condiciones normales, 22,4 litros. Ya podemos realizar el último punto, que sería la proporción. Lo podemos hacer mediante una proporción directa o mediante factores de conversión. Si utilizamos una proporción, recordar que relacionábamos en el numerador siempre la incógnita, en el denominador el dato. ¿Cuál es la relación desconocida? ¿Cuántos litros de hidrógeno se obtienen a partir de 0,6 moles de clorhídrico? ¿Y cuál es la relación conocida? Pues que se obtienen 22,4 litros de hidrógeno a partir de 2 moles de clorhídrico. La relación en moles. Despejamos la incógnita. 22,4 litros de hidrógeno por 0,6 moles de clorhídrico entre 2 moles de clorhídrico. Nos da un valor de
6,72 litros de hidrógeno en condiciones normales. Si lo hacemos ahora por factores de conversión, recordad que factores de conversión, los moles o las unidades, siempre partíamos del dato, los relacionábamos con moles, pero los moles ya están en moles, por tanto no tenemos nada que relacionar. Los moles de una sustancia los relacionamos con moles de la otra sustancia y esos moles los pasamos ahora a litros en condiciones normales. El dato, 0,6 moles de HCl. Relacionamos los moles de clorhídrico con moles de hidrógeno. Y los moles de hidrógeno los pasamos a litros de hidrógeno en condiciones normales. La relación en moles es que 2 moles de clorhídrico producen 1 mol de hidrógeno. Y 1 mol de hidrógeno ocupan 22,4 litros. Mol se va con mol, 1 mol de hidrógeno con mol de hidrógeno. ¿Qué nos queda? Nos queda un valor de 6,72 litros de hidrógeno en condiciones normales.